Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. También quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder llevar el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas bajo el tema de fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, un estudio de la carta de Efesios. Y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Efesios, el versículo número 10, donde Pablo le exhorta a la iglesia y le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el día de hoy vamos a culminar con este estudio y vamos a estar estudiando este último capítulo, el capítulo 6 de Efesios. La semana pasada culminamos con el capítulo número 5 y estuvimos estudiando sobre un misterioso amor, el amor incomprensible de Dios. Y estudiamos dos razones principales por las cuales el amor de Cristo para su iglesia es un gran misterio. Y estuvimos viendo que las cualidades del objeto del amor del marido y el objeto del amor de Cristo fue uno de ellos, donde estuvimos viendo que aunque no había nada agradable en nosotros para que Él fuese atraído, aún así Cristo nos amó. Cristo amó a la más fea, a la más repugnante, a la más indeseable, a la que no tenía virtud alguna, a la que era desobediente en todos los aspectos. Es decir, Cristo nos amó a cada uno de nosotros que somos su iglesia. Y número 2, vimos que el amor de Cristo para su iglesia, es decir, a nosotros los creyentes, su amor para cada uno de nosotros es un amor eterno. Así que este amor empezó en la eternidad y va a continuar por toda una eternidad. Y en el día de hoy vamos a estudiar el último capítulo de la carta de Efesios, el capítulo número 6, y vamos a estar estudiando el resumen de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Pero antes de entrar de lleno a este estudio, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en este día primeramente para adorar tu nombre. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que sanes al que esté enfermo, mi Dios, que liberte al que esté atado. Señor, que des paz al que necesite paz y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya hemos dicho anteriormente, por lo general, Pablo estructura sus epístolas en dos grandes divisiones. En la primera división, Pablo expone la parte doctrinal y en la otra división, entonces, que Pablo expone la parte práctica. Y como hemos estudiado aquí en Efesios, nos hemos dado cuenta que los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo expone la doctrina. Y en los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios, entonces Pablo expone la parte práctica de la doctrina. Entonces en este capítulo número 6, Pablo continúa aplicando la doctrina en cuanto a las relaciones familiares y de los siervos con sus amos. En el capítulo 5 vimos que Pablo culmina este capítulo con la exhortación a los esposos y a sus esposas. Y vimos cómo Pablo le dice al esposo que tiene que amar a su esposa y que la mujer respete a su marido, como lo dice en Efesios capítulo 5, el versículo 33. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces pasemos ahora a leer los versículos del 1 al 9 del capítulo 6 de Efesios. Y dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo,
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que entonces Pablo ahora en este capítulo 6 empieza este capítulo con una exhortación a los hijos y a los padres. En el capítulo 5 termina la exhortación con el esposo y la esposa y ahora pasa a los hijos. Entonces Pablo procede a decirle a sus hijos que deben obedecer y honrar a sus padres y le da una razón, le dice que este mandamiento es el único mandamiento que tiene promesa y la promesa es que va a alargar la vida de cada uno de ellos. O sea que si su hijo honra a su padre y a su madre, su vida se va a alargar. Entonces vemos que Pablo ahora procede a exhortar a los padres a que no provoquéis a sus hijos con ira, sino que hay que criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Como dice en el versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué podemos observar de esto que Pablo está hablando? Aquí podemos ver de que ya la Escritura, desde hace más de 2000 años, levantaba su voz de protesta contra el maltrato intrafamiliar. Vemos que desde un principio, desde la creación, Dios ha establecido la familia y cómo debe tratarse la familia. Así que esto es lo que Pablo está tratando de decirle nuevamente a la iglesia, trayéndole a la mente cómo un verdadero cristiano, una verdadera familia debe actuar en su casa. Ahora, Pablo en los próximos versículos del 5 al 9 pasa a hablar sobre cómo los siervos y los amos deben actuar. Sabemos que en los tiempos bíblicos existía la esclavitud, no como en los tiempos de la conquista de las Américas, donde se vio mucho maltrato, mucha muerte, ¿verdad? Y mucho abuso. Pero cuando Pablo está hablando aquí a los siervos y a los amos, Pablo no está legitimando la esclavitud, sino que trata de que esta condición de esclavitud sea menos indigna de lo que era. Cuando se trataba de siervos y de amos creyentes, le dice a los siervos que les sirvan a sus amos como si les estuviesen sirviendo al Señor. Y después Pablo le hace una exhortación parecida a los amos, donde dicen no deben maltratar a sus siervos mediante amenazas, sabiendo que estos siervos son siervos también del Señor, del cual ellos, es decir, los amos, también son esclavos. O sea, Pablo le dice a los amos que ellos están en igualdad de condiciones que sus esclavos ante el Señor. Los amos son tan esclavos ante el Señor, nuestro Dios, como lo son sus propios esclavos. Por eso continúa Pablo diciendo que en Dios no hay acepción de persona. Esto concuerda con lo que dice la Biblia en Gálatas 3, del versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. O sea, en aquel tiempo vemos que habían siervos, esclavos que se habían convertido al Señor. Y también sus amos se habían convertido al Señor. Por eso es que Pablo le dice que el mismo Señor de los esclavos es el mismo Señor también del amo. O sea, Pablo le está diciendo que a cada uno de estos amos, que ellos son amos de esos siervos, de sus siervos, pero también que ellos de igual manera son esclavos del mismo Señor. O sea, esto quiere decir que en Cristo estamos en igualdad de condiciones, no importa cuál sea nuestro estatus social o económico. Ahora vamos a pasar al versículo número 10 del capítulo 6 de Efesios. Y aquí vamos a ver que en este versículo, del versículo 10 en adelante, Pablo entonces pasa a culminar esta carta a los Efesios y lo hace dando un resumen de todo lo que le ha estado hablando desde el capítulo 1 de su carta. Pablo comienza su resumen afirmando y dando una orden de que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dice en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ya Pablo aquí viene mencionándole a la iglesia de cómo se debe fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza desde el capítulo 1 de Efesios. Y eso lo hemos estado viendo todas estas pasadas semanas desde que empezamos este estudio. Hemos estado viendo de cómo Pablo le está exhortando a la iglesia de cómo se debe
fortalecer, cómo ellos se pueden fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estuvimos viendo que desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, Pablo nos muestra a nosotros de cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vimos que lo hacemos adorándolo, alabándole y bendiciendo el nombre de Dios. Número 2, viviendo una vida en santidad, entendiendo que hemos sido escogidos por Dios. Lo hacemos a través de orando sin cesar, entendiendo de que las oraciones no cambian a Dios, pero sí cambian las circunstancias. Número 4, nos fortalecemos en el Señor por su fuerza, descansando en el Señor. También lo hacemos fundamentando nuestra vida en Jesucristo. También lo hacemos cuando nosotros pasamos a ser prisioneros de Cristo Jesús. Otra de las formas que Pablo nos hablaba de cómo nos podemos fortalecer en el Señor, el poder de su fuerza, es bastándonos en su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. De esto quiere decir que tenemos que dejar que su gracia abunde en nuestras vidas. También lo hacemos arraigándonos y cimentándonos en amor, llenándonos del Espíritu Santo. Nos fortalecemos en el Señor en el poder de su fuerza, estando siempre en Cristo, hermanos. También lo hacemos despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. No contristando al Espíritu Santo, sino que tenemos que obedecerle y dejar que Él nos guíe. Tenemos también que ser benignos unos con otros, misericordiosos, y tenemos que perdonarnos los unos con los otros. Tenemos también que andar en amor. Tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que también juntarnos con gente llena del Espíritu Santo, que hablen la palabra de Dios. Nos fortalecemos en el Señor en el poder de su fuerza, estudiando y haciendo la voluntad de Dios. Lo hacemos también llenándonos del Espíritu Santo y entendiendo de que el amor de Cristo hacia la iglesia, es decir, a nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Él, es un amor incomprensible y eternal, que el Señor nos ama de tal manera que se sacrificó a sí mismo por cada uno de nosotros para que tuviésemos una vida eterna, una vida en abundancia, juntamente con el Señor en el cielo. Entonces Pablo en el versículo 10 da esta orden y nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, una vez que Pablo hace esa orden y esa aseveración y esa exhortación, vemos que Pablo, desde el versículo 11 en adelante, Pablo comienza a hablarnos de una armadura y empieza a hablar de la armadura de Dios. Y leamos los versículos del 11 al 18 para poder ver lo que Pablo empieza a hablarle a la iglesia. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces ahora vemos que en estos versículos del 11 al 18, Pablo está hablando sobre una armadura y está hablando de la armadura de Dios. Pero antes de entrar de lleno a estudiar esto, quiero que entendamos, porque hay muchas personas que han venido a donde mí y me han preguntado: oye, no sé lo que es el yelmo, no sé lo que es la coraza. Y quiero que veamos esta figura para poder entender estas palabras y estos términos. Vemos aquí, como se ve en esta figura, que en la parte donde está la cabeza se habla del yelmo de la salvación. O sea, cuando se refiere yelmo se está refiriendo al casco. Cuando se refiere a la coraza, vemos que es el escudo que tiene puesto en el pecho, que cubre todo su pecho y su abdomen. Eso es una forma en que se protegían los soldados. También cuando se habla de ceñir, se está hablando de ajustarse, de amarrarse. Y esto es algo que tenemos que entender también. Y obviamente
vemos que habla del escudo y también de la espada. Y quería que viéramos, ¿verdad? Y entendiéramos estos puntos porque es algo muy importante para poder entender lo que Pablo está hablando. Entonces ahora quiero hablar un poco del contexto histórico. Y sabemos que Pablo conocía cuál era el entrenamiento y el proceso que pasaba un soldado romano. ¿Por qué? Porque Pablo en aquel tiempo él se dedicaba a construir tiendas, a levantar tiendas, y usualmente él hacía tiendas para el ejército romano, para los militares. Y entonces, obviamente él, siendo un hombre también culto, educado, él estudió y vio cómo era el proceso que pasaba de entrenamiento los soldados romanos en aquella época. Y yo quiero que entremos y veamos un poco cómo era este proceso. Y el trayecto de un soldado romano, número uno, lo primero que hacía esta persona que iba a entrar al ejército romano era alistarse en el ejército. Vemos que el soldado romano se alistaba en el ejército por un término de 25 años. El ser parte del ejército romano implicaba que esa persona tenía que dejar todo lo que poseía como persona civil para dedicarse a defender su país por 25 años, o sea, tenía que firmar por 25 años. El soldado hacía un juramento en donde estaba dispuesto a dar su vida por su país, y una vez este soldado hacía este juramento, ya pasaba a ser parte del ejército. Y lo segundo que pasaba a esta persona que iba a ser un soldado era por el entrenamiento. Y lo interesante es que este entrenamiento, cuando yo estaba estudiando sobre esto, es muy parecido. De hecho, es casi igual al mismo entrenamiento que pasamos nosotros los soldados aquí en Estados Unidos. O sea, es muy pequeño la diferencia que hay entre ambos. Y es algo muy interesante que hoy en día todavía se continúa con este mismo tipo de entrenamiento, ¿verdad? Para los soldados de hoy en día. Y vemos que en el entrenamiento ellos tenían que desarrollar una excelente forma física. Tenían que correr, derribar árboles, saltar y realizar unos cursos de asalto. Estos cursos consistían en superar una serie de obstáculos con todas sus armas y con la armadura puesta. También vemos que todos los meses tenían que hacer 3 caminatas de 28 kilómetros, o sea, unas 17 millas, cargando cada soldado un peso de más o menos 30 kilos, o sea, unas 66 libras de equipo, además de las armas y la armadura. También ellos practicaban formaciones y practicaban marchas. Ellos aprendían a usar sus armas. Esta era la parte más importante de todo su adiestramiento. Ellos entrenaban con armas y escudos que pesaban el doble de lo normal y basaban su adiestramiento en las escuelas de gladiadores, donde cada uno tenía que luchar por su vida. O sea que el equipo que ellos usaban, estas armas, las espadas, eran bien pesadas y tenían que practicar para poder dominarlas. Y ahora quiero hablar sobre la espada porque esto era algo muy importante para el soldado romano. Además de todas otras armas que usaban los soldados romanos, la espada era la más importante. La espada medía unos 60 centímetros, o sea, unas 23.6 pulgadas de largo. Y también medía de 4.2 a 5.5 centímetros de ancho, o sea, 1.7 a 2.2 pulgadas. Y la hoja era de doble filo. También ellos pasaban largas horas practicando y aprendiendo a usar la espada. Ahora, algo muy interesante es que dentro de estos soldados romanos había unos soldados que se llamaban los soldados élites, que pertenecían a un batallón que se llamaba legión. O sea, la legión era un batallón que más o menos consistía de unos 5,000 soldados. Y pasaban mucho tiempo en aprender a cómo clavar la espada efectivamente. Esto es algo muy impresionante. Estos soldados practicaban de cómo utilizar esta espada efectivamente, más allá de usarla para cortar o golpear. El objetivo era producir un golpe mortalmente preciso de al menos unos 5 centímetros, o sea, 2 pulgadas de profundidad en el cuerpo del enemigo. De tal forma que cuando enterraban la espada, los mataran de una instancia. O sea, que en el momento que enterraban su espada, ellos entrenaban para que simplemente atacar una sola vez y enterrar su espada de lleno y matar a su enemigo. Y esto es algo muy, muy interesante. Ahora, había otro grupo que era más pequeño dentro del ejército romano. Eran unos soldados que se llamaban los auxiliares.
estos no eran soldados élites, sino que estos no eran tan efectivos durante la batalla. Algo interesante es que en el Maiden Castle de Dorset, en Inglaterra, se encontraron varios esqueletos de soldados en donde se pudieron distinguir quiénes murieron por los cortes producidos de las espadas de los auxiliares, de los soldados auxiliares, y también se pudo ver los que murieron por el golpe mortalmente preciso hechos por los soldados élites, por los soldados legionarios. El entrenamiento de estos soldados era uno constante, era un entrenamiento constante con la espada que acababa haciendo a cada uno de los soldados auténticos expertos en su oficio. Pablo sabe y conoce que la iglesia es un ejército, pero es un ejército que no lucha contra la carne, sino que lucha contra las cosas espirituales. Y es entonces que Pablo en estos versículos que acabamos de leer presenta cómo ese modelo de soldado cristiano debe ser y debe actuar diariamente. Y lo interesante de todo esto es que este modelo que Pablo está presentando a la iglesia de Éfeso es exactamente el soldado que Jesús fue cuando estaba aquí en la tierra. Jesús es el general de los generales. Jesús es el soldado más grande élite que existe en el universo. Jesús es nuestro Salvador. Y Pablo le está describiendo a la iglesia de Éfeso detalladamente lo que debemos hacer como soldados de Cristo que somos. Y lo interesante es que Pablo lo que describe aquí en estos versículos es exactamente lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en su vida aquí en la tierra. Y si Jesús lo hizo, hermano, si Jesús siguió este patrón de vida aquí en la tierra, nosotros también tenemos que seguirlo. Es por esta razón que Pablo dice en Efesios capítulo 5, el versículo 1, que tenemos que ser imitadores de Dios. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Tenemos que imitar lo que Cristo hacía. Y si Cristo es nuestro general y nosotros somos sus soldados, tenemos que imitar las cosas que hacía Cristo. Y entonces lo que Pablo está describiendo en estos versículos de cómo un soldado debe actuar, así actuaba Jesús. Y no tan solamente eso, sino que vemos que Pablo está citando al profeta Isaías, y eso lo vamos a ver enseguida. Y vemos que Pablo está utilizando las palabras del profeta Isaías para demostrarnos que este es el modelo que tenemos que seguir y por qué tenemos que seguirlo. Y esto es algo muy importante. Ahora pasemos a comparar este modelo que Pablo presenta con la vida de Jesús, para que veamos cómo Jesús siguió este modelo que Pablo está presentando. Número uno, entendemos y sabemos que un soldado lo primero que hace es que se enlista en el ejército y jura dar su vida por su patria. Y entonces vemos que Jesucristo lo primero que hizo se enlistó en el ejército. Es como dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 11. Vemos que dice que Jesús se despojó de todo lo que tenía, de toda su gloria, y se humilló a sí mismo. O sea, Jesús tomó una decisión por amor a nosotros y se comprometió a dar su vida por cada uno de nosotros. Se despojó a sí mismo, dejó todo lo que tenía y se hizo hombre por amor a nosotros. Así que vemos que Jesús se enlistó para y lo hizo voluntariamente, como estudiamos la vez pasada. Después vemos que entonces una vez el soldado se enlista, el soldado pasa a hacer un entrenamiento. Y tiene que hacer este entrenamiento ¿para qué? Para poder fortalecerse. Entonces vemos que Jesús, cuando llega a la tierra, empieza a entrenarse. Entonces vemos que el comportamiento de Jesús es lo que Pablo está describiendo en estos versículos del 10 al 18. Y vemos que Jesús empezó a entrenarse desde muy temprana edad. Y a los 12 años de edad, ya Jesús estaba en el templo impresionando a los eruditos con su sabiduría sobre las escrituras. O sea, eso lo vemos en el capítulo 2, el versículo 39 al 52. Vemos que ya Jesús desde niño estaba aprendiendo las escrituras, estudiando las escrituras, hablando con los maestros sobre las escrituras. O sea, empezó a entrenarse
empezó a entrenarse en su vida. Y vemos que Jesús desde esta temprana edad ya se estaba preparando, se estaba entrenando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Jesús pasó su niñez y su juventud aprendiendo a usar la espada. Es como dice en Lucas el capítulo 2, los versículos del 40 y el versículo 52. Mire lo que dice. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Qué interesante que dice que Jesús se fortalecía. Acuérdense que Pablo en el versículo 10 nos está diciendo, fortaleceos en el Señor. Y Pablo lo está diciendo antes de decirnos a nosotros sobre la armadura de Dios. Para que un soldado pueda ponerse una armadura, primero tiene que fortalecerse, estar fortalecido. Porque si el soldado no está fortalecido, no va a poder con su armadura. Y entonces vemos que Jesús se fortalecía desde pequeño. Y vemos en el versículo 52 de Lucas capítulo 2, y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y lo interesante de todo esto es que Jesús, cuando era un niño, Él no hizo milagros siendo niño. Él no hizo milagros siendo un joven. No, Jesús no se dedicó a hacer milagros cuando era un niño, ni tampoco cuando era un joven. ¿Por qué? Porque Jesús primero se estaba fortaleciendo. Había que fortalecerse. Jesús se estaba fortaleciendo y se estaba llenando del Espíritu Santo, que es lo que Pablo nos viene diciendo. Entonces Pablo le dice a la iglesia, fortaleceos en el Señor en el poder de su palabra. Así que tenemos que fortalecernos antes de ponernos la armadura. Muchos cristianos piensan que poniéndose la armadura de la primera vez que ellos se convierten es que se van a fortalecer. Es por esta razón que vemos muchos cristianos que se convierten hoy y ya mañana empiezan a predicar y enseñar la palabra y empiezan a hacer muchas cosas, pero desde luego vemos que en poco tiempo ellos fallan. ¿Por qué? Porque no estaban fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. O sea, que para nosotros poder cargar con esta armadura que Pablo está hablando, tenemos que fortalecernos primero en el Señor. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que pasar tiempo en oración con el Señor y tenemos que congregarnos todos juntos en la iglesia. ¿Y por qué tenemos que fortalecernos en el Señor en el poder de su fuerza? Hermano, lo tenemos que hacer para nosotros poder combatir toda situación, todo problema y toda artimaña del enemigo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo primero para nosotros poder combatir las acechanzas del diablo. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo. Mire lo que en el capítulo 4, el versículo 1 de Lucas nos dice, nos habla de que, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En este capítulo se está hablando de cuando Jesús fue tentado por el diablo. O sea, antes de que Jesús fuese tentado por el diablo, ¿cómo Jesús estaba? Estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba ya fortalecido y lleno del Espíritu Santo. Antes de que fuese tentado, ya Jesús estaba lleno y fortalecido. Lleno del Espíritu Santo y fortalecido. Entonces vemos y sabemos en todo este capítulo de cómo Jesús derrotó al enemigo en esa tentación. Entonces Pablo nos menciona que tenemos que prepararnos y entrenarnos en la palabra de Dios. Eso es lo que vemos ahí en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces vemos que en el versículo 11 Pablo nos presenta el por qué debemos prepararnos. ¿Y por qué debemos prepararnos? Nos debemos prepararnos para estar firmes contra las acechanzas del diablo, como dice en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces en el versículo 12, Pablo nos da la razón por la cual debemos prepararnos y entrenarnos en la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es algo muy importante. Entonces Pablo, desde el versículo 13 en adelante, procede a explicar de cómo un soldado élite se alista y se prepara para ir a la batalla. Un soldado no podía ponerse la armadura y salir a batalla si no demostraba preparación y habilidad en las armas de combate. Porque si salía sin haberse preparado, moriría rápidamente.
Entonces ahora Pablo procede a explicar cómo un soldado de Cristo debe prepararse diariamente para la batalla. Y Pablo, lo interesante de todo esto es que está citando y utilizando las palabras que dijo el profeta Isaías sobre Jesús. Es por esta razón que podemos ver que Jesús siguió este modelo que Pablo presenta a la iglesia. Y lo primero que Pablo nos dice es que ceñid los lomos con la verdad. En Efesios capítulo 6, el versículo 14, la parte A de ese versículo dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, tenemos que ceñirnos de la verdad. Tenemos, en otras palabras, tenemos que amarrarnos de Jesús. Tenemos que amarrarnos con Jesús. Ese es el primer paso. Tenemos que tomarnos de ese cinto. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. ¿Y por qué tenemos que ceñirnos de la verdad de Jesús? Isaías nos da la respuesta, nos dice que tenemos que ceñirnos, o sea, atarnos de Jesús, porque la justicia es cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mira lo que Isaías capítulo 11, versículo 5 nos dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Número 2, ahora vemos que Pablo procede y le dice a la iglesia: vestido con la coraza de justicia. Eso está en el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios, en la parte B de este versículo. Y entonces vemos de que Isaías nos da la razón por la cual tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Mira lo que Isaías dice: porque de justicia se vistió Jesús como de una coraza. Como dice en el capítulo 59 de Isaías, el versículo 17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Esto es algo muy impresionante e interesante. Luego vemos que Pablo, entonces, en el versículo 15 pasa a decirnos que tenemos que calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y entonces Isaías ahora nos da la razón de por qué tenemos que ponernos, calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, porque dice: porque cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: tu Dios reina. Como dice en el versículo 52, el versículo 7 de Isaías. O sea, tenemos que predicar el evangelio. Por eso está hablando de calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que predicar el evangelio de paz, el evangelio de esperanza, el evangelio de salvación a todas aquellas personas que todavía no han recibido ni han escuchado sobre el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Entonces, ahora Pablo pasa a hablar sobre un escudo. Entonces dice: tomar el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del maligno. Está en el versículo 16 de Efesios capítulo 6. Entonces sabemos que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es como dice en Hebreos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que Jesús es el autor de la fe. Por eso tenemos que tomar el escudo de la fe. Entonces ahora Pablo procede a hablarnos sobre el yelmo de la salvación y nos dice: tomar el yelmo de la salvación. Eso está en el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, en la parte A del versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y entonces Isaías nos da la razón por la cual tenemos que tomar el yelmo de la salvación. Y entonces Isaías nos dice: porque se colocó el yelmo de salvación en su cabeza. Miren lo que en Isaías, el capítulo 59, el versículo 17, la parte B nos dice: con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es por esta razón que tenemos que tomar el yelmo de la salvación, porque Jesús se colocó el yelmo de salvación en su cabeza. Entonces vemos que ahora Pablo pasa a hablar sobre la espada del Espíritu y dice: tomar la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Eso lo dice en el mismo versículo 17 de Efesios capítulo 6. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Por qué tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Porque sabemos que la palabra de Dios es, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso tenemos que tomar la espada del espíritu, por eso tenemos que fortalecernos, por eso tenemos que entrenarnos con la espada, tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, penetra hasta lo más profundo del hueso, toca el alma y hace que la gente conozca a Cristo. Jesús tomó la espada del Espíritu y la utilizó. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, donde vemos la tentación de Jesús. Vemos cómo Jesús, el mayor soldado élite de todos los tiempos, fue directo a donde el enemigo, clavando la espada del Espíritu, clavando la palabra de Dios al enemigo. Y fue directo, como ese soldado élite, que lo que hacía era corría y espetaba la espada de un solo cantazo para matar a su enemigo. Y así hizo Jesús, que es el gran soldado élite. Y es por esta razón que Pablo nos está diciendo y nos está exhortando a la iglesia de que esta es la forma que tenemos que seguir. Este modelo, así como lo hacían los soldados, tenemos que seguir este modelo. Somos soldados, hermanos. Si usted es cristiano, nosotros somos soldados de Jesucristo. Hermanos, esta armadura tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Esto es algo que tiene que ser diario en nuestra vida. Hoy en día mucha gente cuando habla sobre esto que Pablo está hablando aquí en Efesios, lo toman como que esto es algo especial que hay que hacer para poder derrotar las acechanzas del enemigo, para poder bloquear los dardos del diablo. No, hermano, esto no es algo especial que hay que hacer. Esto es algo normal que hay que hacer día a día. ¿Por qué? Porque somos soldados del mejor ejército que existe, del ejército más grande que existe en el universo. Lo que Pablo describe en estos versículos es lo que todo verdadero cristiano debe hacer rutinariamente, diariamente en su vida. Paul Washer dice que someter nuestra vida totalmente a la palabra de Dios no es cristianismo radical. Eso es cristianismo básico. Esto es algo básico que tiene que ser. El ponernos toda esta armadura. O sea, el hacer todas estas cosas diariamente, eso es algo básico. Hermanos, esto es lo que Pablo culmina diciéndole a la iglesia. Hace el resumen de todo lo que viene diciéndole. De que hay que estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, para poder combatir. Para poder entonces vestirnos de toda esta armadura. Y así vamos a poder saber usar la espada, saber usar el escudo, saber realmente cómo debemos andar en nuestra vida diaria para poder combatir los dardos del diablo que nos está tirando a cada uno de nosotros. Entonces luego, después que Pablo habla sobre todo este modelo de un soldado, Pablo entonces desde los versículos 19 al 24 culmina con una despedida. Así que hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en esta mañana para adorarte y para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder fortalecernos cada día, Señor. Cada día en tu palabra, en oración, Señor, que podamos llenarnos del Espíritu cada día, Señor, para así poder combatir las acechanzas del enemigo. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Los espero la semana que viene. Traigan sus Biblias porque vamos a comenzar un nuevo estudio la semana que viene. Así que el Señor les bendiga en esta mañana.